Mi nombre es Luis Gonzalo Abeiga García. Bueno, el amor por los caballos casi desde que tengo uso de razón. Yo soy un chonero o chonense, que como que suena mejor ahora que ser chonero puede ser malinterpretado. El gentilicio correcto es chonense y yo soy chonense. Mi padre siempre tenía caballos en el patio de la casa. Era una época en que en mi pueblo las calles pavimentadas eran unas pocas y en donde gran parte del año el medio de transporte más utilizado eran los caballos. Entonces mi padre nos tenía un caballo asignado a cada hijo. Entonces yo desde los 4 o 5 años recuerdo haber tenido un caballo asignado a mí. Nosotros éramos 5 hermanos y 2 primas que se criaron como hermanas con nosotros. Es decir, hacíamos un grupo de 7. ¿Ya? Yo soy el segundo, la mayor, tengo una hermana mayor y mis primas que también eran un poquito mayor que yo. El resto, mis hermanos menores, el último con una diferencia de 7 años conmigo, 8 años conmigo. Pero pudimos crecer muy unidos, como que las familias entonces crecían más unidos porque no había tantos juegos como los que existen ahora y todas esas cosas que alejan y que evitan a veces que los juegos de niños que se hacían antes grupales, ahora se hacen por internet. Entre los primeros recuerdos que tengo con mis caballos, por ejemplo, era salir a pasear por el pueblo, ir a la finca que estaba a 7 kilómetros de Chone, irme a caballo. La primera experiencia sola de ir a la finca solo tendría alrededor de 8 años, y cuando estaba en 5º grado de la escuela, competir en una carrera de caballo con mi caballo contra otro compañero que también tenía otro caballo. La relación con nuestro padre era amplia, pero con mucho respeto. Era un hombre que con la mirada nos estaba diciendo qué estaba bien y qué estaba mal. Nos enseñó y nos inculcó que había que trabajar desde muy pequeños. Cuando comenzamos el colegio y ya estuvimos más grandecitos, inclusive los sábados y domingos nosotros también teníamos que ir a la propiedad donde tenía el ganado parido y teníamos que ayudar en la alimentación de las vacas paridas. Y para esto, pues por supuesto, siempre nos enseñó que el que trabaja gana. También nos asignaba un salario, nos daba 10 sucres por el día de trabajo. Entonces sabía estimularnos también. No solo enseñarnos a trabajo, sino que sepamos que el que trabaja tiene plata. Bueno, la vida de un trabajador en el campo era muy dura, como sigue siendo ahora. Con la diferencia de que entonces dormían más temprano y que se enteraba de lo que pasa en el mundo a través de un radio de pilas. Ahora pues en todas partes ya llegó la energía eléctrica, ya tienen televisores y ya no andan a caballo, sino que andan en moto. En mi vida, si bien Chone era un pueblo que podríamos considerar en ese entonces rural, mi vida se desarrollaba en Chone, que era la cabecera cantonal, no en las propiedades. Allá podíamos ir y venir a diario porque teníamos los caballos y también mi papá tenía carros con doble transmisión que nos podían transportar hasta las propiedades en los momentos difíciles.
hago tanto mis estudios primarios como mis estudios de colegio en Chone, y a partir del año 1972 me vengo a Guayaquil para comenzar mis estudios de medicina, de la cual me gradué en 1979 en la Universidad Estatal de Guayaquil. Bueno, mi relación más fuerte con la hípica, yo comienzo a asistir acá ocasionalmente al Santa Cecilia, alrededor en los años 76, 77, pero no no continuamente. ¿Por qué? Porque entonces tenía otra pasión, que era el fútbol. Entonces, yo vivía en el barrio Orellana, Los Ríos y Manuel Galesio, muy cerquita del Estadio Modelo, y entonces caminando, después que jugaba Emelec, he sido fanático del Club Sport Emelec, aunque siempre apoyé a los equipos nacionales cuando estaban en competencias internacionales, y me tocó gritar muchos goles del Barcelona, como aquel que le hizo Chanfle Muñoz a Santoro en un tiro libre, si mal no recuerdo, en una Copa Libertadores de América. O sea, nunca fui emelecista, enemigo de Barcelona, no. Siempre estuve con quien jugaba mejor al fútbol. Y en muchas épocas Barcelona jugó mejor fútbol que Emelec. En esos años, en el año 77, comienza el resurgir de la hípica en Manabí. En Manabí había hípica de callejones. Los caballos de las haciendas, los sábados en la tarde, podían reunirse y en cualquier callejón de cualquier camino manabita se instalaban las carreras de caballo. Pero en el 77 un grupo de amigos jóvenes deciden hacer un óvalo en la ciudad de Tosagua y le denominan el hipódromo Los Tulipanes. Hipódromo que estuvo en funcionamiento, que con el tiempo se fue achicando hasta hace unos 3 o 4 años. Y ese hipódromo nos cobijó a todos los aficionados a la hípica de Manabí. Entonces, en mi caso, como mi padre en su propiedad tenía algunos caballos, me puse a buscar cuáles podrían ser los que darían mayor rendimiento, y probé 4 o 5 caballos, los llevé al hipódromo Los Tulipanes a correr en algunas oportunidades. Eran caballos que ya venían, ¿dónde los probaba? En los callejones. Y por supuesto tuve uno que se destacó, que se llamó Joaquinito, un caballo chiquito que habrá tenido unos 310, 320 kilos, no tenía más, pero que con los de su tamaño era muy bueno y resultó ganador muchas veces. Con una diferencia que es importante anotar: la hípica manabita es muy parecida a aquella que usted ve en las películas de vaqueros mexicanos. Era el mano a mano, las carreras mano a mano. Entonces corría el de una finca con el de otra finca, y así se daban las carreras, ¿no? Y así se dieron en las Tulipanes, y así se han dado fundamentalmente en todos los hipódromos manabitas. Hemos luchado mucho tratando de hacer carreras con múltiples caballos, pero a ratos ya nos damos por vencidos, porque sigue gustando más el mano a mano. En el año 2016, después del terremoto de Manabí, que tantas vidas costó, nos reunimos los socios del Club Hípico Manabí, que yo era en ese entonces también su presidente, y dijimos, bueno, vamos a hacer algo para tratar de atraer turismo, para que la gente vea que acá en Manabí es muy poco lo que ha hecho el gobierno, a pesar de toda la plata que se ha reunido. Es muy poco lo que se ha hecho por Manabí. E hicimos el primer Derby Beach de Ecuador,
y el segundo de América Latina. Antecedentes, solo hay un Delby Beach en Viña del Mar, en Chile, que había sido unos 2 o 3 años antes. Nos dirán que le copiamos la idea, sí, pero los Delby Beach son bastante comunes también hacerlos en algunas ciudades costeras de Europa, especialmente de España. Entonces, el ganar el clásico principal ahí con una yegua que teníamos con Javier Muñoz Avilés, Madame Ana, es el premio más hermoso que he podido lograr. Bueno, con la hípica guayaquileña tuve la suerte en algún momento de hacer amistad con Silvio Devoto, con Carlos Julio Arosemena, Pip, y a través de ellos, que llevaban gente de acá, en algún momento llevaron a Javier Muñoz, con quien hicimos una muy buena amistad. Entonces, a través de eso pude conocer a otros hípicos, importantes hípicos guayaquileños, hacer amistad. Siempre estábamos tratando de comprar algún animalito por acá para llevar primero como reproductores, después para correr allá en la hípica Manabita. Y dentro de eso destaco a Tabasco, un caballo que me vendió Salomón Dumani. Había tenido una lesión de tendón y ya Salomón no lo quería. Un potro de 4 años que había competido muy bien en los torneos de Triple Corona. Me lo vendió, me acuerdo, en $1000. Y me fue muy bien con el potro. Al poco tiempo lo traje a Guayaquil nuevamente y ganamos algunas carreras con Tabasco. Luego, las experiencias más lindas, que son las victorias, con quienes más las conseguí, fue con 2 yeguas que tuve asociado con Javier Muñoz, que me invitó a ser socio de esos animales, la una de nombre Zúngara, y posteriormente con otra que es Madame Ana, de quien estábamos hablando, que ganó el Canoa Delby Beach. Bueno, el momento, tenía una yegua cubana, se me escapa su nombre en este momento, y esa yegua se cayó en plena carrera, yendo en punta, el día que debutaba, la había comprado acá. La yegua tenía un pequeño problema de rodilla, y no sé, para mí se emocionó demasiado el jinete. La yegua iba haciendo una carrera muy fácil, iba 10 cuerpos adelante y de pronto le falló la rodilla, cayó y se desbarató. Entonces hubo que sacrificarla. Era una yegua que estaba trabajando muy bien, de quien esperábamos muchísimo, y me dolió mucho el tener que sacrificarla. Bueno, yo creo que el caballo es el mejor amigo del hombre. Yo no creo que sea el perro. Yo creo el caballo lo ha acompañado en todas las guerras. Entonces yo creo que el caballo es un gran amigo del hombre, y no solamente que lo ha acompañado, sino que le da grandes alegrías, como nos dan los caballos en las tardes de hípica de todos los lugares del mundo. Para mí la hípica es una pasión, es un hobby. Nunca lo he mirado como un negocio, nunca le he encontrado rentabilidad, ni quisiera encontrarle rentabilidad. Siempre quisiera que siga siendo eso, una gran pasión, una gran diversión, un espectáculo que es bastante familiar, donde uno encuentra buenos amigos, donde pasa buenos momentos. Entonces siempre quisiera mantenerlo en eso. No quisiera jamás que se convirtiera en mí en un negocio, porque cuando estas pasiones se convierten en un negocio, como que dejan de ser tan emocionantes y tan puras.